Bien, esta es la clase de la materia de Epístola a los Romanos. Esta es la clase número 13 que corresponde a hoy, 14 de octubre del 2021. En lo que corresponde al plan de estudios, hoy vamos a ver el capítulo número 11 de la epístola. Y la pregunta que se plantea el capítulo 11 es lo que ya se había iniciado en el capítulo 9. En realidad, esta parte del capítulo lo que va a hacer es explicar a la pregunta del principio, del capítulo 9. En realidad, ¿Dios ha desechado a Israel? Esa es la pregunta. Y este capítulo nos va a dar la explicación correspondiente para comprender acerca de lo que significa Israel para Dios y para el contexto también de los gentiles, y en realidad para que ellos también puedan comprender lo que significa Israel para ellos. Entonces, damos comienzo. Tenemos un pequeño bosquejo. Hay más o menos como 5 puntos. El primero, ahora aún hay un remanente de Israel que no ha sido desechado. Esto está en los versículos 1 al 10. Luego tenemos el tema del tropiezo para la salvación. El tropiezo de Israel ha sido útil para la salvación de los gentiles. Esto está en los versículos 11 al 16. Y la aplicación de este hecho a través de un ejemplo, el injerto del olivo, es una ilustración, y también una advertencia, el peligro de ser cortado. Versículos 17 al 22. En los versículos 23 al 24, la esperanza de la restauración. Y finalmente, en los versículos 25 al 36, la restauración de Israel. Eso es los puntos que vamos a ir desarrollando en esta clase. Bien, antes de comenzar el desarrollo y la explicación de este capítulo número 11, es necesario hacer una introducción necesaria, porque este capítulo requiere de un conocimiento previo de lo que es la escuela teológica que interpreta. Entonces hay dos escuelas teológicas. La una se llama la teología del reemplazo y la otra es la teología del remanente. Esta parte de la teología del reemplazo tiene características especiales, aunque los dos consideran a Israel como la nación elegida de Dios. Ambos reconocen la presencia de la iglesia, pero sin embargo tienen diferencias en cuanto a su aplicación escatológica. Por ejemplo, la teología del reemplazo considera que los pactos y las promesas dadas a Israel han sido transferidas a la iglesia. Vale decir que en realidad Israel se subsume a la idea de la iglesia, o sea, al cuerpo de Cristo, que Israel es la iglesia. Por eso es que se llama la teología del reemplazo. También la conocen como la teología del pacto. Asimismo, la otra teología que interpreta estos capítulos son la teología dispensacional, la teología del remanente. En este caso, la idea es al revés. La iglesia gentil, ese es el tiempo de ahora, donde está operando la iglesia gentil, participa de los pactos y las promesas dadas a Israel. Entonces, la iglesia disfruta de los beneficios, de las promesas, de las bendiciones dadas a Israel.
En cambio, en la teología del pacto es al revés. Es la iglesia la que se convierte en, más bien eh, en la que se acumula, porque las promesas y los beneficios, las bendiciones han sido transferidas a la iglesia. Entonces, esas son las dos diferencias, las dos escuelas teológicas, las más comunes, porque hay otras más que interpretan estos capítulos cuando se habla de Israel, pero nosotros vamos a considerar la opción 2, la escuela número 2, que es la teología del remanente. Con esa advertencia, vamos a explicar este capítulo con esta interpretación. Bien, en el fundamento de la teología del remanente se considera a la iglesia como el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Él es el principal, podemos decir, ahí es donde converge todo lo que es el templo, de acuerdo a Efesios 1:22. De la misma forma, nosotros formamos parte de ese cuerpo. Entonces, nosotros somos los miembros, somos templos dependientes. Cristo es la cabeza y nosotros estamos adheridos a ese cuerpo. 1 Corintios 12:27. Ahora en la epístola, en el capítulo número 11, hay dos ilustraciones que van a mostrar esta idea. El primero es, por ejemplo, el olivo verdadero, donde se injertan el olivo silvestre. El olivo verdadero es de Israel y el olivo silvestre son los gentiles. Entonces los gentiles son incorporados a Israel. Esa es una ilustración que está en Romanos 11:17. También podemos encontrar esta idea en los evangelios, en Juan, capítulo 15, versículo 5, donde también nos da la misma referencia, que Jesús es la vid y nosotros somos las ramas o los sarmientos que dan fruto oportunamente. Entonces, a lo que hemos visto, eh, existe una relación estrecha entre lo que es la iglesia y entre lo que es Israel. No hay separación. A diferencia de la teología del pacto, donde Israel es reemplazada por la iglesia. Esa es la diferencia. Entonces, con ese antecedente, comenzamos. Vamos a tratar de ubicar este capítulo en tres partes. Si ustedes están con Biblia, hay esa división también en la versión Reina Valera. En la primera parte, de los versículos 1 al 10, vamos a hablar de un remanente que hay en Israel y que no ha sido desechado. Porque se considera, ¿no?, de que Israel ha hecho dos cosas negativas. La primera ha sido desechar la palabra profética, la promesa profética, y segundo, rechazar al Mesías. Por lo tanto, se considera que Dios ha rechazado a Israel por esta causa. Pero el apóstol Pablo nos dice de que hay un remanente, que este remanente todavía está pendiente del cumplimiento de la promesa. En realidad ya está disfrutando del cumplimiento de las promesas. En la segunda parte vamos a hablar de la caída de Israel y que esta caída no es definitiva, pero ha tenido un propósito conforme a la soberanía de Dios. Este propósito ha sido la salvación de los gentiles. Es decir, que si Israel no tropezaba
y no caía, seguramente no hubiéramos tenido la oportunidad de acceder nosotros los gentiles a la salvación. Ha sido precisamente este propósito, si bien es negativo, pero para nosotros los gentiles ha sido una gran bendición. Y en tercer lugar, vamos a ver desde los versículos 25 al 36, cómo el Señor va incorporando a Israel a la salvación, donde vamos a ver que el rechazo al final es el camino para la salvación de Israel. Y vamos a explicar por qué el rechazo es el camino para la salvación de Israel. Bien, esos 3 puntos entonces en el capítulo número 11. Tal vez muchas veces hemos considerado que hay una diferencia entre lo que es promesa y entre lo que es fe. Tanto la fe y la promesa están estrechamente ligados, porque la promesa viene por gracia y la fe también es una gracia de Dios. Ese es el vínculo que une a ambos, tanto a la promesa como a la fe. Ahora quizás hemos considerado dentro de nosotros una idea de que la fe es una obra nuestra. En tal caso estaríamos en una contradicción a lo que es la soberanía de Dios. Porque cuando hemos hablado de la justificación por medio de la fe y por gracia, estamos entendiendo de que no existe ninguna actividad humana, no hay obra para poder ganar la salvación. Por eso mismo, tanto la promesa como la fe es una gracia de Dios. Ahora, ¿es contraria la justicia de la fe a las promesas de Dios? Cuando hemos visto a Israel, hemos podido verificar de que Dios tiene muchas promesas con Israel. Han sido suscritas en términos de pacto inclusive, ¿no? Y por lo mismo es un país, es una nación elegida y a la vez es una nación que depende absolutamente de Dios. Es una nación que está apartado para Dios. Por lo mismo, habría que ver si entonces las promesas están contra la justicia de la fe. Hay 2 aspectos que hay que considerar a este respecto. Las promesas de Dios a Israel vinieron en Jesucristo, pero Israel las rechazó. Este rechazo precisamente ha hecho que Dios momentáneamente deseche a Israel. Y la segunda cosa que hay que considerar es que la consecuencia de la revelación de la justicia de Dios en Cristo fue a causa de la reprobación de Israel. Pero hasta el versículo 25 vamos a ir considerando que no existe una contradicción entre lo que es la justicia de la fe y las promesas de Dios. Porque de todas maneras Dios va a cumplir todas sus promesas con Israel como nación y por supuesto ninguna promesa va a ser incumplida. Y va a haber un cambio de esta desaprobación, es que Dios nuevamente lo va a incorporar a su bendición. Ahora viene una pregunta: ¿qué hubiera ocurrido si los judíos no hubieran rechazado a Jesús? Si no lo hubieran aceptado como está en la palabra profética y se hubieran apropiado de las promesas, ¿qué es lo que hubiera pasado? Simplemente que nosotros los gentiles no hubiéramos podido acceder a la salvación. Entonces, como vemos, Dios tiene propósitos
en cada actividad de nuestra vida. Aparentemente hay cosas malas que nos pueden suceder, como que le ha sucedido a Israel. Israel tropezó, rechazó al Señor Jesucristo, cayó, pero esta caída de Israel ha sido beneficioso porque había un propósito. Es que el propósito era que nosotros, los gentiles, seamos incorporados a la salvación. En todo este contexto hay una verdad central. La verdad central es la transgresión del pueblo de Dios que resultó en la salvación para los gentiles. Aquí es donde ejerce la soberanía de Dios. Aparentemente no tiene lógica. Israel transgrede la ley, Dios lo desecha, pero precisamente este hecho hace de que nosotros podamos acceder a la salvación. Por ello es que la gracia, la soberanía son determinantes para los propósitos de Dios. En todo lo que ocurra con nosotros, siempre está sujeto a la voluntad y al propósito de Dios. Hay un versículo clave en este capítulo 11, sí, vamos a encontrarlo en el versículo 15, porque sí, su exclusión es la reconciliación del mundo. Eso es lo que está pasando en este momento. Israel está rechazado, está fuera del programa de salvación momentáneamente. Como nación estoy hablando, no estoy hablando como personas individuales, pero va a haber un momento en que ha de ser admitida nuevamente. Pero esto va a significar otra bendición. Este momento va a significar que se va a activar la vida entre los muertos. Vale decir que va a ser un momento mucho mejor, va a ser un momento de mayor bendición. Bien, este versículo, cuando habla de admisión, que es la etapa final, cuando ya se haya cumplido todo el programa con los gentiles, cuando se hayan incorporado a la iglesia la totalidad de los gentiles, es que nuevamente Dios va a volver a admitir, lo va a incorporar a Israel a su programa de salvación. Entonces, cuando se habla de admisión, estamos hablando de la vida futura de Israel, en que se define cuando el remanente reconozca y acepte a Cristo. No todo Israel va a ser salvo, sino un remanente en específico, como lo explica el apóstol Pablo. Este hecho será un milagro como el de la resurrección para vida de la nación de Israel. El versículo del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 29, nos hace una referencia precisa sobre este enunciado. También Apocalipsis 20, versículos 4 y 6. También puede significar el tiempo de restauración de Israel. Con seguridad que hay un programa para Israel en Dios y naturalmente que todo esto está en proceso. Bien, comenzamos entonces con el versículo 1. Vamos a ir viendo esta parte hasta el versículo 10, que tiene que ver con que Israel no ha sido rechazado por Dios. La pregunta inicial es cuando el apóstol Pablo se pregunta, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? A esta pregunta emerge una respuesta, y es una respuesta terminante del apóstol Pablo. Es una respuesta negativa. Pablo afirma con un no rotundo de que Israel no ha sido rechazado definitivamente. Israel tiene suscrito promesas, pactos con Dios,
Consiguientemente, estos pactos y estas promesas van a ser cumplidas. Y la prueba de este hecho es el mismo apóstol Pablo, quien en este versículo 1, a través de su testimonio, cuando se considera que es israelita, pero accede a la salvación. Consiguientemente, tenemos que considerar que Israel no ha sido rechazado porque él ha podido acceder a la salvación. Consiguientemente, Dios no rechazó a todo Israel, sino que está trabajando con un remanente que ha quedado, que han sido elegidos, que han sido llamados por la gracia de Dios. Para justificar este hecho, porque ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, el apóstol utiliza el Salmo 94, versículo 14, que concretamente dice: Dios no abandonará a su pueblo. Entonces, este hecho profético define de que Dios tiene previsto rescatar a su pueblo, a Israel. El argumento que expone el apóstol Pablo es el siguiente. Él manifiesta que existe un remanente, o sea, un resto en el cual Dios ha cumplido su promesa con Israel. No es con todo Israel, porque una parte de Israel, la mayoría en realidad, lo que ha hecho es rechazar al Mesías. Segundo, rechaza también la promesa profética. Entonces hay dos hechos que han podido determinar el rechazo de Israel. Israel fue desechado como nación, pero no han sido desechados los individuos, los cuales hay judíos que en este momento, hasta ahora, que progresivamente van accediendo al evangelio por medio de la fe. Aunque hay una mayoría que no quiere reconocer este hecho de que ya vino el Mesías, de que ya está cerca de ellos el reino de los cielos, pero ellos aún siguen esperando el cumplimiento de las profecías para ellos, en la interpretación que han hecho ellos. Están esperando todavía al Mesías para que los libere. Entonces hay una especie de ceguera espiritual. No obstante de esa ceguera, hay algunos judíos que sí se han convertido al evangelio. En los versículos 12 al 4, específicamente, el apóstol Pablo justifica la existencia de un remanente fiel. Ante la apostasía de Israel, Elías se consideraba único en fidelidad a Dios. No olvidemos que en ese tiempo Elías se encontraba en Israel del norte, en los tiempos de Acab y Jezabel, estaban bajo idolatría, sirviendo a otro dios, a Baal. Israel del norte ya estaba dividido para ese tiempo Israel del norte y Judá. Elías estaba en Israel del norte y estaban en situación de idolatría. El servicio que estaban haciendo en ese tiempo era a Baal. Entonces, a pesar de que Elías había hecho una señal prominente en cuanto se refiere a la presencia de Dios, el pueblo que estaba endurecido en su corazón, no obstante de ver esa señal, vuelve a la práctica de la idolatría. Entonces, Elías es perseguido
y él estaba huyendo de la reina, en este caso de la esposa de Acab, de Jezabel, y cuando llega hasta la presencia de Dios, él le manifiesta que es el único que ha quedado, porque prácticamente todos ya habían claudicado, todos ya estaban sirviendo a Baal, y él pensaba que era el único. Entonces, la respuesta de Dios es que aún se había reservado 7,000. Habían varios miles de habitantes en Israel, eran millones, por lo menos estamos hablando de unos 4 millones. Dentro de ese total habían quedado como 7,000, ¿no? 7,000 que todavía estaban pendientes de Dios. Entonces, el Señor le dice que tú no eres el único. Yo tengo reservado un remanente de 7,000. Y estos 7,000 históricamente siempre han estado presentes. Entonces, en cada momento de caída, siempre existe un remanente. ¿Cuál es la aplicación? Aunque Dios desechó a Israel, pero Israel nunca fue rechazado completamente. Siempre ha existido un remanente fiel. Ahora, ¿cómo se origina este remanente? Son los escogidos por la gracia del Señor. Este remanente fue llamado en virtud de una elección de gracia, y esto es la prueba de que Dios no ha desechado a Israel. Es como en este tiempo también. Si bien habemos varios millones de habitantes, por lo menos aquí en Bolivia estamos por los 11 millones o quizás más. De todos ellos, solamente unos pocos hemos sido incorporados al plan de Dios, a la salvación. Es decir, que unos pocos solamente pertenecemos a la iglesia. Entonces nosotros también, en cierta forma, llegamos a constituir un grupo remanente de ese total que en este momento también rechaza al Señor Jesucristo. ¿Cuál ha sido la consecuencia de la incredulidad de Israel? Versículos 7 hasta 10. El Israel, según la carne, no alcanzó lo que buscaba. Entonces hacemos la diferencia. Esa mayoría de personas, de israelitas que actúan según la carne, que no son el remanente precisamente, ellos no alcanzaron lo que buscaban. Porque el camino para acceder a la salvación era por medio de la fe. Así lo practicó también el patriarca, el creador de Israel, porque nace de esa simiente. Él alcanzó por medio de la fe, pero el resto de la descendencia estaba buscando otro camino, otra alternativa que es según la carne. ¿Cuál era esta actividad? Es que no alcanzaron porque buscaban la justificación por el camino de las obras. Ellos no aceptaron de que la salvación, la justificación sea por medio de la fe, sino por medio de las obras. Ha sido su propia incredulidad lo que hizo que Dios los endureciera como el sol al vaso. No es que Dios ha creado un grupo de personas para que se pierdan, sino que ellos mismos se están perdiendo porque están bajo ira de Dios, y en realidad son ellos mismos los que endurecen su corazón
en la misma forma. Bien, hermanos, vamos a continuar con la clase. Hemos tenido una pequeña interrupción. Es cuestión de la señal. Voy a cortar la imagen. Vamos a continuar simplemente con la exposición. Bueno, habíamos dicho de que Israel había sido rechazado, pero no obstante, Dios tiene un programa para Israel. Este programa está sujeto precisamente al plan del remanente. Hay un grupo remanente en Israel que precisamente ha alcanzado al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces decimos que Israel, según la carne, no ha podido alcanzar lo que buscaba, obviamente, porque buscaban la justificación por el camino de las obras. Ese camino era el errado, no les iba a llevar precisamente al plan de Dios, porque el plan de Dios estaba fundamentado en la justificación por medio de la fe. Su propia incredulidad ha hecho de que Dios endurezca sus corazones como lo hace el sol al vaso. Si bien el sol también puede derretir la nieve, pero en este caso Israel cuando se puso duro, ellos mismos han hecho de que su rechazo hiciera que Dios también los endurezca. Ahora los que erraron recibieron la paga de su desvarío y un incremento de la ceguera, de la sordera espiritual, donde la gracia se convierte en tropiezo. Es decir, que el hecho de que le hayan rechazado al Mesías, eso ha hecho de que sus ojos no puedan ver la realidad espiritual, tampoco puedan oír el Evangelio, no puedan escuchar el Evangelio. Es decir, aunque entendían, aunque tenían la palabra profética, pero no podían comprenderla. Recibieron un espíritu de estupor. Estupor es algo así como entrar en un estado de coma. Esto significa una conmoción que impide ver y oír. Esa es la situación descriptiva de Israel. Y su mesa de convite se volvió en su contra. Israel hasta ese momento estaba disfrutando de las bendiciones, de los privilegios que Dios le había dado como nación, más bien como nación privilegiada, pero ellos estaban más enfocados en el festejo de los privilegios y prácticamente habían olvidado la presencia de Dios. Entonces, estos hechos han hecho de que sean endurecidos tanto en su entendimiento, los ojos les sean oscurecidos, estaban sentados en la mesa de acuerdo a la profecía, estaban más puestos los ojos en las cosas terrenales que en las cosas espirituales. Todo este rechazo ha hecho de que su corazón, su vida misma, sea total y absolutamente endurecida hacia Dios. Este rechazo se fundamenta en la acción de ellos mismos. Ellos son los que han rechazado a Dios y el resultado de ese rechazo es que sus corazones han sido endurecidos, han sido insensibles a la presencia de Dios. Pero Dios no ha rechazado de forma definitiva a Israel. Más bien Dios utiliza el tropiezo. Vamos a ver esto en los versículos 11 y 12 de la epístola. En estos versículos, el apóstol Pablo habla de los judíos y gentiles y no de pecadores o santos como individuos. Esta parte de la epístola, cuando tenemos que interpretarla, no tenemos que buscarla interpretar como que está hablando de individuos,
desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 ha hecho esa referencia. Pero en los capítulos 9, 10 y 11 específicamente habla de Israel, de la nación de Israel. Extiende la salvación a los gentiles, o sea, el tropiezo que determina que la salvación pueda llegar hacia los gentiles. Esta caída breve de Israel tiene un objetivo final, que los gentiles puedan ser atraídos a la salvación. ¿Cuál es el objetivo final? Provocar a celos a Israel por medio de los gentiles salvados. Es decir, las promesas que originalmente eran para Israel, ahora han llegado a ser de los gentiles, pero va a haber un momento en que ellos se van a dar cuenta de que estas bendiciones les corresponden a ellos, por lo mismo, esto les va a provocar a celos y estos celos han de ser los que van a reencaminar a Israel en su mirada hacia Dios y por supuesto van a también poder acceder a la salvación. Bien. En los versículos 11 al 16 lo utiliza para la riqueza del mundo. Quizás este hecho de que Israel en este momento esté de caída, para muchos es insignificante. Por ejemplo, para los nazis ha sido una causa de perjuicio y por lo mismo los campos de concentración han sido utilizados para exterminarlos. Pero aún en estas circunstancias, el pueblo de Israel como nación aún bendice al mundo. Si vamos a encontrar los mejores personajes, precisamente vamos a encontrar en Israel. Entre los científicos, Einstein es judío, Sigmund Freud, el gran psicólogo, igual judío, Marx, ese teórico político, también tiene ascendencia judía. Con todo, el mundo se beneficia de las riquezas de bendición que tiene Israel, aún en estas circunstancias de caída que está experimentando. La exclusión de Israel es la reconciliación del mundo. La restauración de Israel traerá resurrección al mundo. El rechazo de Israel al Mesías definió en el Evangelio y esto sea expandida a toda criatura. La futura admisión de Israel será vida entre los muertos. Si su exclusión es la reconciliación del mundo, su admisión será su resurrección y la vida plena. Eso es lo que también se había anunciado al principio cuando hemos visto el versículo, el texto clave de este capítulo 11. Ahora vienen las ilustraciones de cómo los gentiles se han beneficiado con el tropiezo de Israel. Estas ilustraciones en algunos casos han sido aplicadas en el Antiguo Testamento para demostrar que Israel no ha sido desechado definitivamente. Entonces, en estos versículos, el apóstol Pablo hace referencia a las primicias. Por ejemplo, a la primicia de la masa restante. El judío cuando preparaba el pan, una parte de la masa, vale decir el primer pan, lo ofrecía como primicia a Dios. Y el resto de la masa era para ellos, para su consumo. Pero aquí la ilustración viene, si bien el primer trozo de masa estaba dedicado a Dios como primicia, esto no implica de que lo demás no le pertenezca a Dios. En realidad, si bien ha sido santificada una parte, pero en realidad también es santificada toda la masa.
No hay diferencia entre lo que es vida secular y vida cristiana. Dios ejerce su soberanía en todo, así como en este ejemplo de la masa. No solamente era bendecido la primicia, sino toda la masa. Y ahí es donde Dios demuestra que tiene soberanía sobre todo. Este contexto, esta idea es aplicada en Abraham, cuando no solamente Abraham es bendecido, sino toda la descendencia, es decir, la primicia y también el resto del contenido. La otra comparación que hace es con el olivo. El olivo bueno contrastado con el olivo silvestre. Ahora, Dios desgaja algunas ramas del olivo de la huerta. ¿Para qué lo saca algunas ramas? Hay algunas ramas que no tenían utilidad porque no daban fruto. Eso es la mayoría de los israelitas. Son ramas secas que no han dado fruto y por lo mismo Dios los ha desgajado, es decir, los ha separado del tronco y ha utilizado ese espacio para injertar a algunos de los silvestres, o sea, nosotros formamos parte de lo que sería el olivo silvestre. Y de esa manera, al ser injertados a la rama principal, o sea, al tronco que es Israel, lo hemos hecho para beneficiarnos de su raíz y de la savia que tiene el tronco. Entonces, Dios podía hacer una cosa, podía arrancar todo el tronco y plantar otro, pero Dios tenía un pacto con Abraham. Ese pacto estaba sustentado en una descendencia de Abraham. Entonces hay un tronco común. Este tronco es Abraham, está enraizado porque está santificado, apartado para Dios. Y es a través de esto que Dios hace resurgir una nueva rama que es injertada, pero esta rama se alimenta de la savia, de la vitalidad que tiene este tronco. Cuando cayó Israel, obviamente que según la promesa, es que Dios no quita el tronco, sino que del mismo tronco hace resurgir, porque mantiene la raíz, hace resurgir un vástago. Este vástago es el Señor Jesucristo. En realidad ahora Jesucristo es el tronco, es el árbol al cual estamos siendo incorporados. Es cierto que se ha podado algunas ramas inservibles. En este caso, esas ramas son la mayoría de Israel, pero a este árbol está siendo incorporado los gentiles. Esta explicación afirma también del por qué no se tiene mucho sustento en lo que es la teología del reemplazo. En realidad, nosotros los gentiles también nos beneficiamos de las bendiciones dadas a Israel. Aquí tenemos una ilustración de lo que es el olivo de huerta, que está al lado derecho, y en el lado izquierdo está el olivo silvestre. Entonces, lo que hace Dios es sacar una rama del silvestre e incorporarlo al olivo de huerta. En la parábola del olivo se debe examinar con cuidado. Pablo no habla acerca de la salvación de cristianos como individuos, sino de la posición de judíos y de gentiles como pueblos en el programa de Dios. Lo que está diciendo es que la salvación solamente tiene un camino. La salvación es por medio de la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero la ilustración del olivo, lo que nos está mostrando es nuestra posición ahora, nuestra posición
en Cristo y cómo somos beneficiados con las bendiciones que Dios le ha dado a Israel. Ahora bien, en los versículos 22 al 24, Israel es el olivo que no llevó fruto para Dios. Por eso es que ha sido desgajada, es decir, ha sido cortada y ha sido reemplazada por el olivo silvestre. Dios las injertó para que llevasen fruto y disfruten de la plenitud y la vitalidad de las raíces. Con toda esta bendición, no obstante, Dios da una advertencia. La advertencia a los gentiles, desde el versículo 17 al 19, nuestra salvación, si bien viene de los judíos, y aunque hemos sido salvados por la fe, pero nuestra fe no debe llevar al cristiano a conducirse con soberbia, sino con un santo temor. Lo que estamos diciendo, lo que dijo el apóstol Pablo es que no podemos considerarnos especiales por nuestra fe. No debemos considerar a la fe como una obra nuestra. Cuando dijimos al inicio de que entre fe y gracia no hay diferencia porque la fe también es una obra de gracia y por lo mismo debemos considerar eso, de que nosotros estamos en Cristo y somos alimentados por el amor de Cristo y por lo mismo en esa posición debemos conducirnos con temor. Quizás el hecho de ser salvos por la fe pueda darnos la idea de menospreciar a los israelitas que negaron o niegan al Mesías. Nosotros debemos siempre tener cuidado en todo eso. Por eso es que la palabra también nos recomienda que debemos siempre permanentemente orar por Israel. Incredulidad o fe, severidad o bondad, en los versículos 20 al 24. Dios va a actuar de dos formas, con severidad o con bondad. La incredulidad o la fe, indudablemente, son las dos disyuntivas. Si vamos a actuar con incredulidad, obviamente que Dios va a actuar también con severidad. Pero si estamos en la fe, Dios va a obrar con bondad. Los israelitas fueron desgajados por la falta de fe. Es decir, lo contrario a la fe es la incredulidad y ellos obraron con incredulidad. Es por eso de que fueron desechados. En cambio, los gentiles fuimos incorporados, injertados por la fe a Dios y Él es poderoso para injertar a los israelitas también a su propio olivo. Es decir, que los israelitas, si bien están desechados, pero también el Dios Todopoderoso puede volverlos a injertar, como lo va a hacer en los tiempos finales. Hay un peligro de ser cortado, y eso es precisamente la soberbia. Cuando creemos que con nuestra fe lo tenemos todo y empezamos a menospreciar nuestros orígenes espirituales, porque como ya hemos dicho, también formamos parte de las bendiciones de Israel. Esta obra del injerto, aún Dios lo hace con su naturaleza. Ahora, ¿cuál es lo práctico? Es injertar la buena rama en el tronco más débil. Es decir, lo correcto es incorporar, por decir, una rama del olivo de huerta al olivo que no es de huerta, o sea, al olivo silvestre. ¿Por qué? Porque tiene un tronco con más vitalidad, es más fuerte, consecuentemente puede ayudar mucho. Pero Dios hace a la inversa. Utiliza la rama que estaba desechada, el arbusto, que no servía y lo incorpora
al olivo de huerta. Entonces, Dios lo hace de esa manera precisamente para mostrar que los gentiles, aunque no merecíamos ser incorporados al tronco de nuestro Señor Jesucristo, pero por la gracia hemos sido incorporados. Este acto muestra la bondad y la severidad de Dios. Su bondad al salvar a los gentiles, su severidad al cortar a las rebeldes de Israel. Ahí está la actuación de Dios en un acto de soberanía. 23, 24, recordemos el tema del capítulo 11. El capítulo 11 tiene aplicación de carácter nacional y no es personal. Dios nunca cortará de su salvación a los verdaderos creyentes porque no hay separación entre Cristo y su pueblo. Simplemente está hablando de un acto de disciplina porque la soberbia siempre es contrario a la voluntad de Dios, es un pecado. Debemos siempre ser agradecidos a Dios por la obra que Él hace con nosotros. La esperanza de la restauración, versículos 23 al 24. La iglesia de hoy está formada principalmente por gentiles. Y nosotros como gentiles nos beneficiamos de la herencia espiritual de Israel. Esa es la savia del olivo. En este sentido espiritual somos hijos de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Ahora, ¿cuál es el futuro de Israel? En una primera parte hemos visto que si bien Israel ha sido desechado, pero no todo Israel ha sido desechado, sino que hay un remanente. Después también hemos visto que esta caída de Israel, que este tropiezo de Israel ha tenido un propósito. El propósito ha sido que los gentiles seamos incorporados a salvación por medio de la fe. Ahora, ¿cuál es el futuro de Israel? Versículos 25 al 36. El apóstol Pablo va a comenzar hablando de un misterio. ¿Cuál es este misterio? Eso es lo que nos ha de explicar, de que tanto los gentiles como los judíos vamos a acceder a la salvación por el mismo camino, por el camino de la fe. Por lo mismo, va a haber un tiempo en que Israel va a sentir celos de los gentiles y nuevamente van a ser incorporados al plan de salvación. Ahora, ¿cómo es que todo Israel será salvo? Versículos 26, 27. Este todo no es la totalidad de la nación de Israel, sino es el remanente, todos los que han quedado en la tribulación. ¿Cuál es la esperanza final del apóstol? Son los versículos 33 al 36, indudablemente que es darle la gloria a Dios, agradecer por una salvación tan grande. Bien, el apóstol Pablo, cuando está hablando de Israel, va a haber un momento en que la plenitud de los gentiles se ha incorporado, porque hay un programa también para los gentiles con el número de gentiles que tienen que ser incorporados a la iglesia. Una vez concluido ese proceso, es cuando Dios actúa en favor de Israel. Pablo al Antiguo Testamento en esta sección acude a Isaías 59, 20, 21. Es decir, que la separación de Israel, que Dios lo haya desechado a Israel momentáneamente, ya estaba profetizada. Un ejemplo es Isaías 59, 20 al 21. No era un misterio tan oculto, podríamos decir, pero el apóstol Pablo lo considera como un misterio que fue revelado
por medio de la revelación apostólica recibida. Pero ¿en qué consiste este misterio? Que Israel haya sido endurecido no significa que haya sido todo Israel, porque siempre hubo un remanente de gracia. Cuando haya concluido la plenitud de los gentiles, llegará la bendición plena de Israel. Es decir, cuando Dios concluya el plan con los gentiles, inmediatamente aplicará la bendición plena para Israel. Entonces, ¿el misterio en qué consiste? Consiste en que los gentiles ya concluyan todo el programa, todos sean incorporados a la iglesia. Una vez incorporados, Dios actúa en favor de Israel para que plenamente también, para que todo Israel nuevamente acceda a la salvación. Entonces, en ese contexto, todo Israel será salvo. La plenitud de los gentiles en el versículo 25 se refiere al número de los gentiles que serán salvos durante esta edad de la iglesia. La plenitud de los gentiles. Cuando el cuerpo de Cristo quede completo, Dios arrebata a la iglesia en el aire y entonces empieza la tribulación de 7 años aquí en la tierra. Y en este tiempo de tribulaciones que Dios abre los ojos de Israel. Al final de ese periodo viene el libertador, o sea, el Mesías, ya con poder, y el remanente creyente entra en su reino. O sea, a todo Israel, todos los que han quedado después de la tribulación. Esto no significa que va a ingresar hasta el último judío, más bien significa que la nación de Israel, en ese día, los que estén en ese día, todo Israel será salvo, entonces será una nación redimida y regenerada. En el versículo 27 se cita el pacto prometido de Dios. Esto está profetizado en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. La restauración de Israel, este nuevo pacto se aplicará a Israel cuando confíe en Cristo nuevamente como su redentor y se vuelva de sus pecados. Aunque los judíos parecen ser hoy como enemigos de Dios todavía, son amados a la vista debido a los pactos que hizo con sus padres. Los hombres pueden cambiar, pero Dios no puede cambiar ni puede revocar sus promesas. Aquí hay una ilustración gráfica del momento en que Israel va a ser nuevamente incorporado al plan de Dios. En este momento todavía estamos en una etapa de gracia, aunque el evangelio progresivamente está siendo distorsionado. Luego pasaremos a la fase de la apostasía dentro de la iglesia. Es en este tiempo donde se manifiestan los falsos mesías, las guerras, las hambres, las pestes que ya estamos experimentando. Y luego vendrá el rapto de la iglesia y se inicia el plan de preparación ya para incorporar a Israel. Luego vendrá la gran tribulación y precisamente es en la tribulación cuando Israel nuevamente es rescatada. Ya casi finalizando, los judíos en el presente, aunque son enemigos, en cuanto al evangelio, naturalmente en este momento los israelitas rechazan el evangelio, en ese contexto son enemigos, pero en el fondo ellos son amados en cuanto a la elección por causa de los patriarcas. Aparentemente son enemigos de Dios, pero a la vez son amados de Dios por principio de elección. Por otra parte, Dios no cambiará sus propósitos. Tiene un plan para Israel. Esos propósitos son irrevocables, como que son irrevocables los dones y los llamamientos de Dios.
En los versículos 30 al 32, Pablo explica que los gentiles rechazaron en un tiempo a Dios y que sin embargo ahora se están salvando por fe. De modo que hoy los judíos están en incredulidad, pero un día recibirán misericordia. Hay solamente dos alternativas en el hombre. Una alternativa es formar parte de los vasos de ira. Esos son los que rechazan al Señor Jesucristo como su Salvador, y los otros son los vasos de misericordia. Entonces, a los vasos de misericordia se entra a través de la fe, que es el único camino. Israel también tiene que andar por ahí. Y en tanto que no lo haga, todavía está bajo la ira de Dios. Todavía forma parte de los vasos de la ira de Dios. Pero como Dios tiene un programa con ellos, hay un remanente que ha de ser salvo y naturalmente que Israel a través de ese programa es que ha de ser salvo. Dios ha entregado tanto a judíos como a gentiles a la incredulidad y al pecado para poder salvar a ambos por gracia. El objetivo final ha sido eso, que los gentiles y los judíos, si bien estaban sumidos en la incredulidad y en el pecado, finalmente puedan ser salvos. Uno nunca va a querer acceder a la salvación mientras esté bien. Tiene que estar en un momento difícil. Entonces, es ese momento difícil cuando uno piensa en Dios. Por eso es que en las persecuciones es cuando más acceden a la salvación. Y en los versículos 33 al 36 finalmente se manifiesta un himno de gloria a Dios. El apóstol Pablo ya ha comprendido las tres fases. Primero, que hay un remanente de Israel que todavía confía en Dios, y es ese remanente el que ha de ser salvado definitivamente. Segundo, que la caída de Israel ha sido de beneficio para los gentiles, porque Dios ha tenido un propósito con la caída de Dios, de Israel. Y tercero, que Dios está provocando, va a provocar a celos a los israelitas, porque ellos se van a dar cuenta de que los gentiles se están beneficiando de las bendiciones que obviamente desde el principio era para ellos, y por lo mismo nuevamente van a pensar en Dios y van a ser incorporados a la salvación y van a formar parte de los vasos de misericordia. Sus palabras justas e inspiradas por Dios han impactado mucho en el apóstol Pablo, por lo que al final, desde el versículo 33 al 36, ha de expresar un asombro, humillación, exaltación a través de un himno de gloria. Porque el capítulo concluye con esta declaración: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios tiene un plan para Israel. Y naturalmente, si bien Israel en este momento está separado, todavía tiene los ojos cerrados, tiene el corazón endurecido, no tiene entendimiento, pero toda esta caída es momentánea. Esta caída simplemente se aplica para que nuevamente los gentiles sean incorporados al plan de Dios. Y después los israelitas nuevamente van a ser naturalmente también incorporados a la salvación conforme a los propósitos de Dios. En conclusión, lo que nos hemos preguntado al principio, si hay una diferencia entre lo que es las promesas y la justicia por la fe, no hay diferencia. Dios va a cumplir todas sus promesas con Israel,
los mismos israelitas van a acceder a la salvación en la misma forma como lo estamos haciendo nosotros por medio de la fe. Y recíprocamente, nosotros los gentiles también nos vamos a beneficiar de las bendiciones que tiene Israel más bien de las bendiciones que tiene Israel como resultado de su relación con Dios. Ese es el plan de Dios. Bien, hermanos, les agradezco mucho su atención. Seguidamente vamos a proceder